Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias por sintonizar nuevamente este canal para darse un tiempito de estudiar la palabra de nuestro Dios. Es así como hoy finalizaremos lo que es el capítulo 2 de la carta a los Efesios. La vez anterior vimos los versículos del 1 al 10. ¿Se recuerdan? Y en esta oportunidad vamos a finalizar con los versículos desde el 11 al versículo número 22. En esta segunda clase, hermanos, acerca de este capítulo 2, vamos a ver una realidad del Antiguo Testamento que es muy especial, en la cual Dios siempre quiso tener un pueblo. Comenzó con Abraham, quien fue justificado por la fe. ¿Se recuerda? No habiendo precisamente una ley en aquel entonces. De esta manera demostrando con ello que desde el principio habrían destellos de una fe salvífica. Dios escogió por tanto un pueblo, el más pequeño y no precisamente el mejor. ¿Se recuerda cuando leíamos el capítulo 2 al comienzo? A pesar de estar muertos, separados de Dios en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Bueno, pareciera que Dios es especialista en escoger aquello que no muchos darían algo importante por ello. Especialista en escoger aquello que no nos escogeríamos en primer lugar para conformar nuestro equipo de trabajo, de fútbol, etc. Y precisamente a este pueblo que Dios escogió, lo hizo suyo. Les dio una ley, los liberó, les llevó a una tierra prometida donde fluiría leche y miel. Todo esto como sombra de lo que Dios haría en su perfecto plan, culminando con la iglesia. Sí, la iglesia, hermanos. Por tanto, querido hermano, en estos versículos veremos a grandes rasgos quiénes son los que conforman la iglesia. Veremos también esta especial unión entre gentiles y judíos en Cristo. En estos versículos, hermanos, veremos cómo Pablo desarrolla este concepto de unidad entre gentiles y judíos salvos en la iglesia, los cuales son el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, sin más que decir, muy pero muy bienvenidos. Tome su Biblia, tome su lápiz, su cuaderno si desea tomar apuntes y comencemos esta nueva clase que Dios nos permite tener este día domingo. Dios les bendiga. Comencemos. Muy bien, hermanos, de esta manera damos inicio a la clase número 6 en este día domingo 26 de abril del año 2020. Para el capítulo 2 de esta carta a los Efesios, considerando esta segunda clase desde los versículos 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Hay que tener presente, hermanos, que el apóstol Pablo conocía por experiencia propia cuán difícil era unir a judíos y gentiles en una misma unidad, en una unidad orgánica, en una unidad de perfecta igualdad. Los cristianos judíos se mostraban frecuentemente muy contrarios
a admitir gentiles en la iglesia, excepto, claro, si esta admisión era por la vía del judaísmo, es decir, cumpliendo la ley, dentro de ellas la circuncisión, un tema que fue bien discutido, por cierto. Considerando esto, Pablo señala por tanto, es decir, por cuanto a vosotros, Efesios, que en otro tiempo erais muertos, les dice, fueron vivificados por gracia mediante la fe y para buenas obras, recordando de forma resumida lo que habíamos tratado en los versículos 1 al 10, y de esta manera dejando en la retina de los creyentes los principios de Dios a través de esos versículos. Considerad vuestro especial estado anterior a fin de que glorifiquen a Dios, vuestro benefactor. Pablo, habiendo completado su discusión en los versículos que le anteceden, esta discusión de los creyentes como hechuras de Dios, recordar que esta palabra en griego, poema, hace referencia a que somos una creación especial de parte de Dios. Y Pablo comienza este versículo 11 con este conectivo, por tanto, es decir, por consiguiente, en consecuencia. A raíz de esto que antecede, tenemos esto como resultado, a fin de alertar a los efesios acerca de lo trágico que era no tener una relación con Dios. De esta manera el apóstol Pablo les pide acordarse de que en otro tiempo, antes de su conversión a Cristo, habían sido gentiles en cuanto a la carne y llamados incircuncisión por los judíos, quienes, por cierto, por haber sido circuncidados físicamente, es decir, en la carne, despreciaban a todos los que no eran judíos, llamándoles incircuncisión. De esta manera, esta diferencia física entre judíos y gentiles, dado que era en la carne, afectaba muchas áreas de su vida, por no decir todas, levantando de esta manera una gran barrera social y espiritual entre judíos y gentiles. Se hace referencia a una palabra que tal vez no es muy conocida para usted en relación a la circuncisión. En nuestra zona occidental no es muy común quizás hablar o escuchar hablar acerca de esta palabra, y la verdad que tiene tiempos memorables. La circuncisión en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento fue una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Fue una señal de un pacto que Dios tuvo con Abraham. De hecho, en Génesis 17 podemos ver cómo Dios escoge a Abraham para llamarlo Abraham, dándole un nuevo significado. Abraham, de hecho, quiere decir padre de muchedumbres, y lo escoge a fin de manifestar a través de él y con ello también bendecir a todas las naciones. Ahora, como señal de este pacto, se establece la circuncisión para todos los niños hebreos, y al octavo día de haber nacido debía realizarse esta actividad, como también a todos los hombres que siendo esclavos fueron adquiridos por su amo hebreo. Teniendo esto en consideración, cuando se refiere a que han sido circuncidados solamente en la carne, hace una referencia a algunos versículos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, señalando Pablo que si lo han sido en la carne,
mas no en sus corazones. Creo que palabras que para Dios le pesaron mucho. Por ejemplo, considerando algunos versículos que están ahí entre paréntesis, el resto lo puede leer usted con más tranquilidad, con más calma, pero por ejemplo en Levítico 26:41, la palabra dice: yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará con su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. En Deuteronomio 10:16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestro cerviz. Una vez más vemos que la ley dada por Dios para relacionarse con el hombre, una vez más fue un medio por el cual el hombre se acercó a Dios, pero no de la forma en que Dios quería, que era a través del corazón, de un corazón genuino y sincero, sino más bien de una obediencia legalista que más que acercarlo, muchas veces lo distanció. Muchas veces era meramente un asunto de cirugía menor, una operación manual, un corte en la piel. Era algo exterior y no necesariamente algo que naciera desde el interior. Por tanto, este significado real o el valor de la circuncisión había sido borrado con la muerte de Cristo en la cruz. No obstante, en cuanto a su señal exterior, los judíos continuaban gloriándose al mismo tiempo que despreciaban a todos los demás, incluyendo a los efesios. Versículo 12. Y al igual que la clase anterior, van a haber algunas pocas palabras que van a estar destacadas en color rojo a fin de poder ver el significado en griego de cada una de estas palabras. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Siendo gentiles, no había posibilidad alguna de ser pueblo de Dios. Dios escogió un pueblo y ese fue Israel. Y en esa condición, catastrófica por cierto, siendo gentiles en aquel tiempo, estábamos ajenos a 5 privilegios que este versículo 12 señala. Sin Cristo no teníamos esperanza de un Mesías, de un Salvador, de un ungido. No teníamos ciudadanía, no pertenecíamos a un estado teocrático, con referencia a Romanos 9:4, por si lo quiere buscar. La palabra alejados, que es la primera palabra que se señala en rojo, quiere decir excluidos o ajenos, y se usa solo en otras 2 ocasiones, como es en Efesios 4:18 y en Colosenses 1:21. Y a modo de ejemplo, Efesios 4:18 dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Distanciados, alejados, excluidos, sin promesa. Estábamos privados de la participación directa en los pactos de Dios y por tanto, hermanos, no teníamos esperanza de la gloria y bendiciones futuras como Israel. Si no hay promesa, no hay una espera, no hay que esperar a algo, no hay una esperanza, por tanto. No teníamos la expectativa de un Mesías, por tanto no teníamos la expectativa de un libertador personal,
ni de un tiempo mesiánico. Esta es una secuencia muy natural, puesto que la esperanza cristiana está basada en las promesas de nuestro Dios, en toda palabra que Él ha dicho. Y como quinto privilegio del cual estamos excluidos, sin Dios en el mundo, sin Dios, esta palabra ateoi, apartado de Dios en el mundo. Nosotros en aquel tiempo como gentiles estábamos en una situación extrema, dado que no teníamos un propósito eterno. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero, bendito pero. Este pero marca un contraste en dos aspectos. Uno en el tiempo, tanto temporal, de hecho el versículo 11 se señala en otro tiempo, en oposición al ahora, como dice, pero ahora en Cristo Jesús. Y en segundo lugar, no solo temporalmente, sino posicionalmente. El versículo 12, que le antecede a este, dice, sin Cristo, en contraste, ahora, en Cristo Jesús. Los gentiles, que en otro tiempo estaban lejos, tanto de Dios como de los judíos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Wow! ¡Qué gran milagro, hermanos! Y a raíz de esto, se han acercado a Dios y a los judíos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesús, por la muerte sacrificial de nuestro Señor. El pecado separa a la gente de Dios y solo la expiación de Cristo puede eliminar esa barrera de pecado. Pero ahora en Cristo somos hechos cercanos. Ya no existe esa distancia abismante. Por tanto, tenemos el derecho de la herencia de Dios y a toda bendición espiritual. En un tiempo estuvimos lejanos y ahora estamos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí Pablo, desde el versículo 14 hasta el versículo 18, va a dar una explicación de esta unidad en Cristo. Habiendo declarado este hecho de unión entre gentiles y judíos en el versículo 13, ahora Pablo explica lo que esto involucra. El establecimiento de paz entre creyentes y judíos. La paz entre Dios y el pueblo que cree en Él. Cristo mismo es la paz entre los creyentes, judíos y gentiles, pues de ambos grupos hizo uno y destruyó la pared intermedia que nos separaba. Es interesante ver cómo se menciona la palabra paz 4 veces en estos 3 versículos. Versículo 14, versículo 15 y 2 veces en el versículo 17. No olvidar, hermanos, que nuestro Señor tiene un nombre que sobre todo nombre, y se le refiere en Isaías capítulo 9, versículo 6, dentro de una lista hermosa de nombres, como
príncipe de paz. Y es que Él, mediante su sacrificio voluntario, hizo de la paz una realidad, sí. No fue un bonito deseo o una bonita intención, sino que fue una hermosa realidad, la cual permitió que nos reconciliáramos con Dios, entre Dios y el hombre, y que por tanto esta reconciliación podría ser a su vez entre gentiles y judíos. Ahora, se han dado varias interpretaciones concernientes a esta pared intermedia de separación, que se menciona, por cierto, solo aquí en el Nuevo Testamento. Leyendo alguna bibliografía, algunos han pensado que se refiere al muro que se encuentra en los recintos del Templo de Jerusalén, que separa dos patios, el de los gentiles y el de los judíos. Pero este punto de vista pierde sentido, pierde algo de validez, porque Pablo no hace referencia en estos versículos al Templo de Jerusalén. Y debido a que esa pared todavía estaba en pie cuando Pablo escribió esta epístola, pierde aún más validez o sentido. Algunos otros piensan que se refería al velo que estaba en el templo de Jerusalén y que separaba el lugar santo al lugar santísimo, es decir, aquel lugar donde la misma presencia y gloriosa presencia de nuestro Dios se manifestaba, y en donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Pero eso era una cortina, bastante gruesa por cierto, pero no era una pared. Creo que para hallarle sentido y explicación a esta frase derribando la pared intermedia de separación, debemos considerar esta pugna existente entre judíos y gentiles. Esta existió por largo tiempo y realmente fue un obstáculo formidable, una barrera de odio, cultural, religiosa, espiritual, social. Por tanto, creo que a lo que se refería Pablo era a esta barrera de enemistad espiritual que separaba a los judíos de los gentiles, que era algo mucho más serio. ¿Cuántas veces existen barreras que no son visibles a nuestros ojos? Existen barreras inconmovibles de odio, de venganza, de injusticia, y que se transmiten de generación en generación y que son casi imposibles de derribar. Es más fácil derribar un muro con un martillo o alguna herramienta más ad hoc que muchas veces derribar este tipo de barreras. Humanamente hablando, tal muro de odio y desprecio que dividía a los judíos y gentiles se había fortalecido a través de siglos. Por tanto, de esta manera, al derribar este muro, ya no hay ni gentiles ni judíos, el pueblo que soñó Dios antes de la fundación del mundo, la iglesia. Versículos 15 y 16. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Ahora Pablo describe cómo y por qué la enemistad llegó a su fin. La animosidad entre los creyentes judíos
y gentiles cesó debido a la muerte de Cristo, debido al sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. La expresión en su carne sugiere la muerte física que tuvo nuestro Señor. Abolió la ley de la vida de los creyentes. Los judíos y gentiles eran enemigos porque los primeros buscaban guardar la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, mientras que los gentiles simplemente no se preocupaban por ellos. Es por esto que muchos judíos ardían en celo tras ver que ellos se esforzaban y esmeraban por cumplir una ley dada por Dios a través de ordenanzas, mientras que el resto hacía caso omiso. Aboliendo en su carne la ley de mandamientos con sus exigencias. Esta ley era, en el sentido aquí mencionado, un muro divisorio que había de ser abolido si se deseaba establecer paz entre judíos y gentiles. Ahora bien, en su carne, vale decir, en el cuerpo mutilado y clavado en la cruz de nuestro Señor, donde Él derramó su preciosa sangre. Cristo, hermanos, abolió la ley. Dejo algunos versículos para que usted pueda profundizar y complementar esta enseñanza a través de estos versículos 15 y 16. A modo de ejemplo, el versículo 13 decía: pero ahora en Cristo Jesús vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El elemento a resaltar acá es la sangre de nuestro Señor. En Colosenses 1:20, que también se señala: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Una vez más, la sangre de nuestro Señor es el elemento que permite realizar esta gran actividad. Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahora, hermanos, Cristo tuvo dos propósitos al terminar con esta hostilidad. El primero era crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y el segundo propósito, al destruir la enemistad, era reconciliar con Dios a ambos pueblos, tanto creyentes judíos como gentiles, consigo mismo, en un solo cuerpo. Esta reconciliación, hermanos, se logró mediante la cruz, por medio de la cual Cristo eliminó la enemistad entre la gente y Dios. Aunque Él fue muerto, a su vez dio muerte a las enemistades entre judíos y gentiles. Versículo 17 y versículo 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El versículo 17 comienza en griego con esta letra I. Esto une el versículo 17 con el versículo 14. Cristo no solamente es nuestra paz, sino que también anunció las buenas nuevas de paz mediante la predicación de paz a cargo de los apóstoles. Los que estaban lejos, es decir, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos.
Los gentiles, quienes estaban sin Cristo, quienes estábamos sin Cristo y excluidos de Israel y sus pactos. Por su parte, los judíos que tenían los pactos de la promesa señalados en el versículo 12. Ahora, como resultado de este mensaje de paz, tanto los creyentes judíos como los gentiles tienen entrada por un mismo espíritu al Padre. Entrada, en este sentido, puede significar una introducción que Cristo nos permitió hacia el Padre. Pero parece mejor entenderse que Cristo nos da acceso a nosotros los creyentes al Padre. Ahora, muy a menudo en esta carta se ve la obra de la Trinidad, bendita Trinidad. Aquí los creyentes tienen entrada a Dios, el Padre, por medio del Espíritu Santo. ¿Debido a qué? Debido a la muerte del Hijo, debido a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es gracias, por tanto, al Espíritu Santo que tenemos esta entrada por el mismo Espíritu, las arras de nuestra herencia. Versículos 19 y 20. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En consecuencia, ya que Cristo ha reconciliado tanto a gentiles como judíos con Dios por medio de los sufrimientos de nuestro Señor en la cruz, y que ambos tenemos acceso en un espíritu al Padre, de modo que se ha cesado, se ha inhabilitado toda desigualdad entre estos dos grupos, surge un pensamiento natural al cual Pablo da expresión con las siguientes palabras. Los efesios, en su mayoría creyentes de entre los gentiles, habían sido extranjeros. De hecho, vea el versículo 12. Como si hubiesen sido ciudadanos de otra nación. Pero ya no debían ser considerados más como meros extranjeros que estuviesen visitando al pueblo de otra nación. Al contrario, son conciudadanos de los santos, vale decir, de todos aquellos que se hallaban separados del mundo y consagrados a Dios como pueblo de su propia posesión. Este mensaje, hermanos, se edifica sobre el fundamento, sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. Y hermanos, este es el mensaje que debemos seguir predicando y no otro. Y aquí hay un elemento alusivo a la construcción y que hace referencia a Hechos, capítulo 4, versículos 10 y 11, por si también lo quiere leer. La cabeza del ángulo. Esta figura hace eco, hace alusión a la forma de construcción romana. El fundamento es el Evangelio. No hay otro fundamento que no sea nuestro Señor. Y sobre esa realidad se tiene el mensaje que se predica. La cabeza es Cristo, y si se saca Cristo de la ecuación, se nos cae todo. Se desmorona todo lo que se ha construido. Es en Cristo que opera toda la realidad de Dios.
toda la realidad que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. En las costumbres, hermanos, en las costumbres antiguas de construcción, había una piedra que era la principal, que era la piedra del ángulo. Esta se ponía cuidadosamente. Era muy crucial debido a que la construcción entera, el edificio entero, se alineaba conforme a ella. Por tanto, el fundamento de la iglesia, de los apóstoles y profetas, necesitaba estar correctamente alineado con Cristo. Es por eso que se utiliza esta figura con referencia a nuestro Señor, dado que es Cristo el que da a la casa, a la construcción, su correcta dirección. En 1 Pedro 5 se habla de los creyentes como piedras vivas. Y nosotros como piedras vivas hemos de regular nuestras vidas en conformidad con la voluntad de la piedra angular que es Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a que en esta hermosa construcción de la cual estamos siendo parte por los méritos de Cristo, siendo parte de su cuerpo, de la iglesia, a seguir creciendo conforme a una sana enseñanza y doctrina, a este glorioso fundamento que es nuestro Señor, y que sobre ella nuestra vida pueda ser conducida y dirigida por esta piedra angular. Versículos 21 y 22 para terminar. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, hermanos, Pablo discute la formación del edificio. En Cristo todo el edificio está bien coordinado. Se debe entender que esta palabra en el original se refiere a una superestructura completa. En el participio que se traduce como bien coordinado, que por respeto a quienes sepan griego no voy a atreverme a pronunciar esta palabra, pero que está ahí en la presentación, se usa solo aquí y en capítulo 4, versículo 16. Y saben que esta palabra, bien coordinado, en el griego denota que las varias partes del edificio están ajustadas diestramente una con la otra, no amontonadas arbitrariamente. Esa estructura va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. La palabra da a entender que crece continuamente en el tiempo presente, no que quedó creciendo en el pasado y se estancó ahí, sino que va conforme va avanzando la aguja del reloj y continuamente va creciendo mientras la mano de nuestro alfarero va obrando sobre nuestras vidas. Esto, hermanos, indica que la iglesia es un organismo viviente, creciente, no es una entidad inerte. A medida que los nuevos creyentes se incluyen en esta superestructura del templo, se van ingresando a este organismo vivo que es Cristo quien le da vida. Todo este edificio bien hecho, donde Cristo es la cabeza principal y el fundamento es el mensaje que se predica. Si esto se hace como debe ser, hermanos, estaremos seguros en la construcción que estamos haciendo, el templo del Señor. Ahora, a continuación,
Pablo discute la función del templo. Dios coloca a los creyentes individuales en esta estructura de modo que son juntamente edificados. La meta del templo es para morada de Dios en el Espíritu. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se manifestaba en el templo, estaba en el templo. Y esta representaba su presencia entre el pueblo. No olvidemos que la misma presencia de Dios, de Jehová, se manifestaba a través de señales totalmente visibles para el hombre, a través de humo humeante que se desprendía del templo, y me imagino aquel gran espectáculo que era el ojo. En esta era, Dios mora en su nuevo templo. En este tiempo, querido hermano, Dios ya no mora en templos hechos por manos de hombres, en templos que están construidos con materiales inanimados, sino que Dios mora en cada creyente. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Dios mora en ti, Dios mora en mí. ¡Wow! Y a través de este templo, Dios desea manifestarse como lo hacía en el antiguo pacto. Así como Él se manifestaba, Él desea manifestarse a través de tu vida, con lo que eres, con tu cuerpo, con tu mente, con tu corazón, con todo lo que eres. Por tanto, Dios puede hacer su obra en nuestra vida y puede transmitir de su amor y de sus principios a través de nuestro testimonio. La continuidad de la edificación tiene un avance en la medida que la Iglesia cumple su vocación. No olvidar lo que implicaba vocación, que era vivir una vida separada del pecado, consagrada para Dios, y anunciando a Cristo como la piedra angular. Creo que es tremendamente importante, hermanos, que la vocación por la cual somos como iglesia no la perdamos de vista. Dios, desde los tiempos iniciales, separó la oscuridad de la luz, las tinieblas de la luz, separó el mar de la tierra, no suprimió una ni la otra. Dios desea que sus hijos vivan separados del pecado. Pero no para dejarnos en una posición inerte y distante solo de aquello, sino con un propósito, cambiando este elemento de al para vivir consagrados a fin de que podamos practicar y andar por estos caminos que Dios preparó de antemano. Estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Que Dios nos ayude a cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. Siempre es útil, importante, hermanos, que en todo estudio podamos concluir aspectos. Yo le invito a que usted pueda concluir lo que ha aprendido, lo que usted ha podido examinar, estudiar y aprender a través de estos estudios, o el que usted ha podido realizar en este tiempo de forma autónoma, profundizando en la semana tal vez, y pueda quedarse con una enseñanza medular. En estos versículos creo que
Pablo nos muestra que, aunque anteriormente nosotros como gentiles que estábamos fuera de la familia de Dios, ahora somos un solo y nuevo hombre con los creyentes judíos. Esta nueva entidad es como un templo que se estructura sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra angular. Además, por cierto, que es habitado por Dios a través de la presencia del Espíritu Santo. Y comparto también la bibliografía que pude utilizar para este pequeño estudio, y les dejo esta información para que, si usted puede, también eche mano a estos recursos que sin duda son de gran ayuda. Sobre todo, profundizar la lectura bíblica. No va a haber algún libro que pueda reemplazar a este en la importancia que tiene sobre el estudio. Todos los demás libros pueden ser un gran apoyo y complemento, pero profundicemos el estudio de la palabra, hermanos. Muy bien, hermanos, de esta manera vamos a ir concluyendo, no sin antes sí dejar una pequeña tarea. Cabe mencionar que esta es la segunda tarea. La primera tarea consistió en las clases que dejó el pastor Leonardo Melo, y si bien es cierto han llegado bastantes, hay algunas que aún se encuentran pendientes. Así que le aconsejamos que pueda ponerse al día a más tardar para el próximo domingo, y de esta manera no acumular tantas tareas. Y dicho sea de paso, esta tarea, al igual que la anterior, contemplará 5 preguntas. Cada una de estas tendrá una calificación de 20 puntos. Antes de darle las preguntas de esta tarea, quiero agradecerle a mi hijo, quien ha sido el camarógrafo estrella, que pase para acá para que lo puedan saludar, y estoy súper agradecido porque él ha sido quien ha estado grabando, así que lo ha hecho con harto amor y cariño, así que esto ha sido un trabajo que ha sido de mucha bendición para nosotros como familia también, y esperamos que para ustedes. Muy bien. Entonces, dicho esto, les paso a detallar cuáles son las preguntas a la tarea. Muy bien, este documento, Escuela Teológica Asamblea de Dios Autónoma de Santiago, tarea número 2 de Efesios capítulo 2. Debe poner nombre y fecha de entrega. Las preguntas de esta tarea corresponden a la materia que hemos visto en estas 2 clases, hermanos. El objetivo de esta medición es determinar su propio nivel de aprendizaje, que en definitiva es lo que se está evaluando. Está permitido usar las presentaciones expuestas en clases, pero no está permitido buscar las respuestas en Google. En caso de encontrar este tipo de respuestas, se asignará un 0 a la respectiva pregunta. Póngale un 0, maestro, como le decía el chavo, ¿cierto? Y las tareas deberán ser enviadas en formato Word, PDF o JPG. Si usted no tiene un computador, puede sacarle una fotografía al cuaderno con letra legible, por favor, y enviarlas al correo teología.mata@gmail.com. Bien, pregunta número 1. ¿A qué atribuye usted el hecho que Pablo diga en el capítulo 2, versículo 6, que la iglesia ya está sentada en los lugares celestiales con Cristo, a diferencia de lo que señala el capítulo 1 como un acto futuro? Para responder esta pregunta, debe seleccionar una de estas 3 opciones, justificando su respuesta. Pregunta número 2.
¿Cuál es la importancia de las obras en la salvación? Pregunta número 3. Explique a qué se refería el apóstol Pablo con el muro divisorio entre gentiles y judíos. Pregunta número 4. Señale 5 privilegios de los cuales los efesios estaban excluidos por su antigua manera de vivir. Y última pregunta. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo tras referirse a Jesucristo como la principal piedra angular? ¿Y qué propósito tenía dentro de toda la edificación? Estas son las 5 preguntas, hermanos, que invito pueda responder y pueda enviar a este correo las respuestas correspondientes. Si tiene alguna duda, consulta, inquietud, algo que no haya quedado del todo claro, favor canalizar estas preguntas a través del mismo correo y procuraremos contestar o dar soporte a la necesidad que usted tenga. Dios les bendiga, muchas gracias por el tiempo que han destinado para estos 2 domingos. Les invitamos a que continúen. El próximo domingo estará el pastor Fabián Tobar compartiendo la continuación de este capítulo número 3 a la carta a los Efesios. Y quédese unos minutos más esperando, porque ya prontamente comenzaremos nuestro culto público con la Iglesia del Señor. Dios les bendiga y les mando un fuerte abrazo. Adiós.